El título, hermanos, de la predicación es Cuando pica la viuda negra. Ahora no sabemos si Tamar era negro o no, pero al final creo que es un título ahí medio pegajoso, ¿no? Para las TV, ¿no? TV, Biblia TV, como dice el pastor, no me acuerdo cómo le llamaba. Génesis capítulo 38, hermanos, es un capítulo de la Biblia interesante. Porque, bueno, anteriormente en el capítulo 37, la Biblia está hablando acerca de la vida de José. José, que es el personaje que más capítulos del Génesis aplica, este hombre se muestra en el primer capítulo aquí, en el capítulo anterior, perdón, en el 37, se muestra cómo es que José tenía el favor de su padre. José era el favorito indudablemente de su padre. Y después se ve cómo los hermanos, entre ellos Judá, todos los hermanos empezaron a tener cierto sentimiento negativo hacia el hermano. Se ve, y creo que el pastor lo predicó la semana pasada, y está en discipulado, hermanos, no estoy seguro de todo, pero el pastor ha hablado de este tema en otras ocasiones, y los hermanos se pusieron de acuerdo para agarrar a José y deshacerse de José. ¿Recuerdan? Ellos le tenían envidia al joven José, que era menor que Judá en este caso, y llegaron y dijeron, ¿sabes qué? Hay que deshacernos de él, hay que matarlo. Intentan hacerlo y Rubén, el hermano mayor, le dice, no, espérense, hay que hacer las cosas diferentes, mejor lo metemos en un hoyo, en una cisterna, y después vemos qué hacemos con él. La intención, dice la Biblia, de Rubén era salvarlo después. Sin embargo, se pasa unos mercaderes por ahí cerca y Judá dice, pues ¿para qué lo matamos? Mejor hay que venderlo. Digo, ¿para qué vamos a derramar sangre inocente? Igual es nuestro hermano, ¿no? Como si venderlo o matarlo hubiera sido más gracia, no sé. Y entonces deciden venderlo. Inmediatamente después de este hecho, cuando ahora sí se ve que Abraham está sufriendo porque no encuentran a su hijo José, se mete este capítulo en la Biblia de una manera poco común. Porque no se ve ni el antes ni el después, nomás se mete y se incrusta ahí en la Biblia de una manera para explicar algo. Mi intención es tratar de dar explicación a ese algo. ¿Por qué? Porque el capítulo 38 no tiene nada que ver con José, tiene que ver todo completamente con Judá. ¿Pero por qué? Cuando uno lee las escrituras y cuando uno lee el capítulo 38, te darás cuenta que sale del contexto en el que estaba viviendo José e Israel el padre y los demás hermanos. Dice la Biblia que José decidió irse de su casa. Ahora la pregunta es ¿por qué? Y eso, hermanos, en realidad es cierto escándalo, porque siempre vemos la vida o la Biblia y estos pasajes desde el ángulo de José. Pero hoy quisiera que se pudieran despegar un poco de eso y empezaran a ver las escrituras y estos capítulos desde el ángulo de Judá. Judá es el patriarca. Judá es aquel del que nació toda la tribu de los judíos y del cual salieron tantos reyes. El rey David salió de esta tribu. Salomón salió de esta tribu. Y el imperio que se creó salieron de estos dos grandes reyes. Inmediatamente después salieron un conjunto de reyes, unos impíos, otros unos que sí siguieron la voluntad del Señor. Pero al final, en última instancia, terminó aún el Mesías en esa genealogía. Increíble. La pregunta es, ¿qué pasó con este hombre? Y nomás quisiera ver aquí, porque es el escándalo, antecedentes del Judá, el patriarca. ¿Cuáles son los antecedentes? Antes de ver el capítulo 38, es necesario entender varias cosas. Punto número 1, Judá, el patriarca, estaba en problemas resentido con su padre, estaba probablemente, pero resentido por su padre, porque su papá supo de Rubén y no hizo nada. ¿Qué pasó con Rubén? ¿Sí recuerdan qué pasó con Rubén? Ahora, nomás pongan aquí y empiezan a ver y a detectar cuáles son las situaciones en la familia. Tres capítulos anteriores, en Génesis capítulo 35, 22, dice, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Lo que pasó ahí es que la mujer de Israel, la mujer de Jacob, el primogénito en la familia, que era Rubén, pues durmió con la esposa de su papá. Está medio intenso, ¿no? Y uno dirá, oye, pero pues eso está mal. Sí, está mal. Dice la Biblia, lo curioso es que dice la Biblia que Israel lo supo
pero nunca hizo nada al respecto. Qué feo, ¿no? Lo más parecido a esto es acá en la iglesia en Corinto, cuando dice que un muchacho estaba con la esposa de su papá. Y dice la Biblia que, ¿sabes qué? Saquen a este, o sea, sáquenlo de la iglesia, porque pues es lo más parecido a eso. Pero aquí estamos hablando del patriarca Judá viendo esto y preguntándose, pero mi papá, ¿por qué no está pasando nada aquí? Y no solo eso, yo tengo que convivir con los hijos de Bilha. Bilha era la mujer con la que se acostó Rubén, su hermano. Interesante, ¿no? La familia era un poco más conflictiva de lo que nos imaginamos. Pero vamos a poner un poquito más de salsa aquí. Punto 2. Estaba resentido porque supo lo que sus hermanos, sus crueles hermanos hicieron y su papá tampoco hizo nada. Un capítulo anterior al capítulo 35, los hermanos de Judá, que recuerden el primogénito, Rubén, y luego vienen otras dos personas, Simeón y Leví. En la orden, me explico, de quién era más, de quién tenía la primogenitura o autoridad sobre la familia. Primero estaba Rubén, el cual había dormido con la esposa de su papá, y luego estaban estos dos muchachos. ¿Quién recuerda qué hizo? ¿Recuerdan ahí qué pasó con Dina? Dina era hermana de los 12, de los hijos de Jacob. Y dice la Biblia que Dina salió y encontró un príncipe. Qué bonito, ¿no? Le dio un beso y salió un príncipe. Y luego dice la Biblia que se enojaron los hijos de Jacob. ¿Qué hijos? Los otros dos hijos que seguían. Está Rubén y luego está Simeón y luego está Leví. Y dice la Biblia que se enojaron estos hombres porque deshonraron a su hermana y engañaron al pueblo. Les dijeron, mira, si ustedes se circuncidan, les vamos a dar y van a poder ustedes estar con las mujeres que hay en nuestra familia y nosotros vamos a poder estar con sus mujeres. Llegamos todos una gran familia en general. Esto lo hicieron dice la Biblia, con artimaña. ¿Por qué? Porque en el tercer día dice que se levantaron estos dos y mataron a toda la ciudad. Y luego el sentir del Padre, chequen el versículo 30 y 31 del capítulo 34, dice, entonces dijo Jacob a Simón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. Al cananeo, al fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? Tenían sus razones, sin embargo lo que hicieron era despreciable. Mataron a toda una ciudad. Había niños en la ciudad, había mujeres en la ciudad que no tenían absolutamente nada que ver con el pecado que cometió el príncipe y la metida de pata que cometió su hermana. Sin embargo, los mataron a todos. Exterminaron a todos. Y acá está Israel conociendo a sus hijos y tampoco hizo nada. Porque la Biblia no menciona que Jacob, me explico, hizo algo o tomó retribución con ellos. Ahora, nomás pónganse a pensar aquí porque ahora está Judá, el cuarto, el que sigue de los cuatro, y vio a Rubén y se empezó a cuestionar, oye, pero ¿qué está pasando aquí? O sea, la mujer de mi papá se metió con mi hermano mayor y luego están mis otros dos hermanos que son unos sanguinarios y mataron toda una ciudad. ¿Qué está pasando? Punto 3, no solo él tenía problemas con Rubén, probablemente, y con Simeón y Leví. Punto 3, él también tenía celos de sus hermanos menores, hablando específicamente de José. Estaba batallando ya con estas cosas y luego a lo mejor comenzó a pensar, bueno, pues estos tres la regaron grande, metieron la pata pero hasta el fondo, ¿no? Estuvo gacho esto. Entonces el siguiente en la lista, pues yo soy el más grande. Y luego dice la Biblia que Jacob empezó a tener cierta inclinación porque José era su favorito. Las cosas que pasaron ahí también estuvieron medio gachas. ¿Por qué? Porque Israel o Jacob le puso la manta de colores a José. La manta de colores en ese tiempo era un símbolo de preferencia y de bendición de parte de la figura principal. El papá se lo ponía a aquel sobre el cual, me explico, iba a venir toda su bendición, por así decirlo. Entonces, al ponérsela a José, estaba diciéndoles, no me importa ninguno de los demás, mi favorito es este. Y mi bendición y todo lo que va a venir, que normalmente le va al primogénito, se le voy a dar a José.
Entonces, viéndolo desde este ángulo y ustedes siendo uno de los hermanos ahí, a lo mejor había muchos conflictos mentales que estaban pasando. Oye, ¿qué está pasando? Toda mi familia es un desastre. Mi hermano mayor se metió con la mamá de mis otros hermanos. Aquí mis otros hermanos mataron una ciudad entera y mi hermana tuvo que ver en esto. Y no solo eso, mi papá, ahora el favorito de mi papá es este chamaco, que no tiene absolutamente nada de bueno, nomás porque le nació a la favorita de mi papá y le entregó ahora sí la túnica de colores. En ese contexto estaba Judá cuando después vemos cuando llega José y tuvo un conflicto con José y empezó ahora a decir, ¿sabes qué? Últimamente hay que vender a nuestro hermano. La situación ahí estaba complicada. ¿Alguien conoce el término radiopasillo? Sí, en las empresas se utiliza mucho para decir todos los chismes que hay en la empresa. Dicen el término radiopasillo. Esta onda está un poco más caliente que eso, ¿no? Judá entonces estaba batallando principalmente con dos cosas. Punto número 1, odiaba la manera injusta en que se comportaba su padre. No le dijo nada a Rubén, no le dijo nada a sus hermanos, y por alguna razón quería todo su favor y el favorito era José. ¿Qué está pasando? Y no solo él odiaba la manera injusta en la que se comportaba su padre, después vemos que él tuvo un conflicto con los sueños de José también. Fue uno de los hermanos Judá que también dijo, ay, mira, viene el soñador, matémoslo. Hablando de eso era porque simplemente él estaba en contra no solo de lo que su padre injustamente había a lo mejor comportado. Punto 2, también odiaba el hecho injusto de que Dios bendijera a José. ¿Por qué José tuvo el sueño? Aquí entre los hermanos yo soy el grande y el que a uno le ha regado, esto a lo mejor debiera de pasarme a mí. Sin embargo, le pasó a este muchacho aquí, que es el favorito de mi papá, que es un engreído, que es un mitotero, y sin embargo, de todas maneras, Dios lo sigue bendiciendo. Es medio injusto, ¿no? ¿Quién ha estado ahí? Cuando Dios empieza a bendecir a una persona que tú dices, ¿cómo es que Dios está bendiciendo a esta persona si mira todo lo que hace? Se están riendo. Alguien vino a su cabeza. Pero después de esto, después de esta escena, aquí en Génesis capítulo 37, se incrusta lo que viene siendo la entrada de Tamar. Después de esta intercesión, vemos a un Judá distinto cuando trata con los problemas de la sequía. ¿Recuerdan cuando va con José? Un hombre que estaba queriendo matar a su hermano años después, vemos un hombre completamente distinto que no quería matar a su hermano, estaba intercediendo por Benjamín. Si no recuerdan, va con José y le dice, no te lleves a mi hermano, yo voy a dar la vida por él. Yo le dije a mi papá que si algo pasaba a mi hermano, yo iba a rendir cuentas y te ruego, te imploro que lo que le vaya a hacer a mi hermano me lo hagas a mí. ¿Por qué? Porque yo voy a dar la vida por mi hermano. ¿Qué pasó con este hombre entre Génesis capítulo 37 y Génesis capítulo 39 al 40? Porque es un hombre completamente distinto en actitud. Y todo recala en el capítulo 38. El capítulo 38 de la Biblia nos muestra un incidente que pasó con Judá que probablemente cambió todo su destino y lo hizo el hombre que llegó a ser. Vamos a iniciar aquí. Punto número 1. Nunca es bueno huir de donde Dios nos tiene. Vamos a ir ahí a Génesis una vez más, si lo tienen abierto. Génesis capítulo 1, perdón, capítulo 38, versículo 1, dice, aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos. No sé, estando yo en esa familia, a lo mejor hubiera tomado la misma decisión. Amén. Digo, capaz si se levantan mis hermanos un día enojados y me dan kill igual que los demás. Y a mí no me gusta eso. O capaz si traigo a mi novia a casa, por así decirlo, y mi hermano mayor, y quién sabe, espérate, esto está bien torcido. O quién sabe qué va a pasar con mi hermana, sea lo que sea, algo está pasando en esta familia. Mi papá sigue agüitado por José, X o y a lo mejor, y solo a lo mejor, José también, Judá a lo mejor también estaba resintiendo el hecho
que él había actuado mal con su hermano. Todas estas emociones lo llevaron a un punto de decir, me tengo que alejar de esto. Y dice la Biblia en el versículo 38, capítulo 38, versículo 1, aconteció que en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Judá llegó a un punto en el que dijo, ¿sabes qué? Esto simplemente está mal aquí, me tengo que deshacer de esto porque no veo la salida por ningún lado y no encuentro paz en ningún lado, mejor me voy, ultimadamente. Mejor me voy, ¿por qué? Porque no puedo cohabitar con mis hermanos, no sé qué está pasando, no tengo control de nada. Mejor voy y me tiro a perder a otro lugar. Y dice la Biblia que se va con una dulamita que se llama Hira. El detalle es que al irse, hermanos, Judá, al irse de su casa, tomó una decisión también, porque la bendición de Dios estaba sobre Jacob. La bendición de Dios estaba sobre este hombre Jacob y sobre las 12 tribus de Israel. Todavía no eran tribus, pero Dios ya había dicho que iba a bendecir a esta familia y le iba a ser infinitamente grande como la arena del mar. La promesa que Dios le había dado a Israel no era por cómo se portara a Israel, era por amor de sí mismo, dice la Escritura. Judá no entendía eso y decidió mejor irse. Hermanos, nunca es bueno oír de donde Dios te quiere. Nunca es bueno. Muchas veces Dios permite cosas complicadas en tu vida, sí. Muchas veces Dios permite que pases por aflicciones, sí. Y la serie que ahorita está predicando el pastor los domingos en la mañana es muy buena. Cuando pasas por la tempestad. Muchas veces estas cosas Dios las pone ahí por una razón, porque quiere hacer algo diferente de ti. Curiosamente, lo que pasó con Judá era necesario para llegar a ser el hombre que después forjó una genealogía que iba a traer al Mesías después. Pero tenía que trabajar con él primero directamente. Él no entendía. Decidió irse y por irse tuvo consecuencias. Nunca es bueno, hermano, huir de donde Dios te quiere. Nunca es bueno, hermano, salirte de, oye, ¿sabes qué? Por aquí no hay. Y yo he visto muchas veces hermanos que están pasando por complicaciones y prefieren mejor irse. Prefieren huir. El detalle, hermanos, es que nunca huir de la voluntad de Dios es bueno. Nunca. ¿Se acuerdan con Ruth? Que se fue a Moab. Regresó y ya no me llamen Ruth, llámenme Mara. Estoy amargada. ¿Se acuerdan con Jonás? Por huir de la voluntad de Dios, después se les tragó un pez. ¿Se acuerdan de Pedro? Por huir. Después estaba, dice la Biblia, llorando amargamente. Nunca es bueno huir de la voluntad de Dios. Nunca es bueno. Cuando sacas a Dios de las decisiones de tu vida, recuerda que las consecuencias serán total y completamente tu culpa. Si te sales de la voluntad de Dios y donde Dios puede hacer algo porque es su voluntad que estés ahí, entonces tú decides salirte, todas las consecuencias que vendrán después son completamente tu culpa porque tú quisiste tomar las cosas en tus manos. Es lo que intentó Judá. Dijo, ¿sabes qué? Aquí mi familia es un desastre, mejor me voy y trato de hacer vida en otro lugar. Y lo intentó. Dice la Biblia que agarró una mujer y intentó hacer familia con él, tuvo 3 hijos. El detalle es que se le murió cada uno de los hijos. Y luego también se le murió la mujer, porque Dios no estaba ahí. Nunca es bueno huir de la voluntad de Dios. Nunca es bueno. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Te puedo preguntar algo? ¿Estás huyendo de la voluntad de Dios? ¿Estás huyendo de lo que Dios tiene para ti? Ten cuidado. Porque cuando Dios te muestra su voluntad clara y perfectamente y tú sabes cuál es y decides ser contrario, estás haciendo contrario a los deseos de Dios para tu vida. Dios decide compartir su corazón con el tuyo y el hacer contrario siempre tiene consecuencias, siempre. El detalle es que tampoco nunca se puede huir de la voluntad de Dios, nunca se puede huir de Dios, perdón. Puedes huir de su bendición, pero no puedes huir de su presencia.
Dios siempre estuvo ahí con Ruth. Aún en Moab estuvo con Ruth. Dios siempre estuvo con Jonás. Aún adentro del pez estuvo con Jonás. Dios siempre estuvo con Pedro. De hecho, Cristo ya sabía lo que iba a hacer antes de que lo hiciera. Dios siempre estuvo ahí. Y eso es algo terrorífico si te pones a pensarlo. Porque pelear con la voluntad de Dios es pelear algo que no puedes ganar. No puedes. Nadie es más fuerte que Dios. Nadie. Y cuando tú sabes que Dios quiere algo específicamente de ti, cuando tú sabes y Dios ya te lo mostró y decides hacer contrario, ten cuidado. Porque te estás apartando de su bendición, te estás apartando de su mano y ahora todas las decisiones y las consecuencias que vean van a ser completamente tu culpa. Judá quiso y dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer vida en otro lugar y lo intentó. Tuvo sus consecuencias. Pero incluso esto Dios lo usó para su gloria. Punto 2. Judá trató de hacer su vida a su manera. Punto número A, dice la Biblia en el versículo 1, y se fue a un varón adulamite que se llamaba Hira. Dice la Biblia que Judá se fue a un lugar donde había gente impía. La Biblia habla de que Dios le había prometido a Abraham, ¿sabes qué? Te voy a dar toda la región de los cananeos y de los amorreos y toda la gente que vivía más o menos en la misma zona ahí. Parte de esa zona era la que se fue Judá, que todavía había gente impía ahí. Sin embargo, se fue a un lugar impío. Se fue a la tierra de los cananeos, una tierra destinada para ser destruida. Es increíble cómo muchas veces, hermanos, nosotros preferimos irnos a lugares impíos, huyendo de la presencia de Dios. Y es bien claro, lo he visto en otras ocasiones, cuando jóvenes que se van de la iglesia terminan en lugares peores. Y uno dice, ¿cómo llegaste ahí? ¿Cómo permitiste? O sea, ¿cómo tomaste decisiones que te llevaron a ese lugar? Es que estás huyendo de la voluntad de Dios, cualquier cosa, me explico, es mejor que estar ante su presencia si estás huyendo. Y entre más impío es el lugar, más puedes huir o piensas huir de su presencia, pero no funciona. Hombres y mujeres pasan por problemas y deciden deshacerse de esos problemas a su manera, no a la manera de Dios. Y después se encuentran lamentándose porque perdieron aquello que vale más, la bendición de Dios. Judá, hermano, quiso decir, ¿sabes qué? Me voy a ir a otro lugar, voy a buscar vida en otro lugar, voy a hacer las cosas ahora sí a mi manera. ¿Por qué? Porque mi familia es un desastre. Mi papá es un desastre, ahora Rubén, mis hermanos son un desastre, mi hermana es un desastre, quién sabe qué va a pasar, mejor me voy y empiezo en otro lugar. El detalle es que ahí Dios no estaba, pues. Y te fuiste a un lugar donde la bendición de Dios no puede estar. Se fue a un lugar de gente impía. Quiso tomar control. ¿Alguien ha estado ahí intentando tomar control en sus manos de la situación? ¿Alguna vez has estado ahí donde dices, Señor, es que esto parece que no tiene fin, esto me duele más? Hazte un lado, Señor, déjame yo intentar hacer estas cosas. Déjame yo intentar convencer a mi hijo, y déjame yo intentar convencer a mi esposo, déjame yo intentar convencer a mi esposa. Porque, Señor, a tu manera va muy lento este proceso y no tengo tiempo, Señor. Porque, Señor, las cosas simplemente no van como deberían de estar yendo, Señor, y como no van, dame chance, déjame ayudarte un poco, déjame tomar las cosas en mis propias manos. Se fue a un lugar impío, Judá. Ten cuidado, hermanos, cuando te vas de la voluntad de Dios y te vas a un lugar donde su presencia no te puede seguir. ¿Recuerdan ahí Moisés en Éxodo 33:15, donde dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí? Moisés estaba batallando con el pueblo increíblemente, lo quisieron apedrear varias veces. Sin embargo, él prefirió estar en medio de ese conflicto a huir de ahí. Él prefirió estar en medio de este conflicto y enfrentar a todos los israelitas, al millón de israelitas que lo querían matar. Prefirió estar ahí con la presencia del Señor que huir de ahí. Es un buen principio que aprender. Muchas veces los problemas, hermanos, en los que estamos son diseñados por Dios para hacer algo mejor de nosotros. No huyas. He estado ahí con hermanos que están batallando económicamente y se mantienen y Dios los sostiene.
Uno dirá, Señor, pero si me voy a otro lugar, me van a decir más, espérate, espérate, porque ahorita Dios te sostiene. Toma las cosas en tus manos y quién sabe cómo te va a ir. ¿Quién sabe? Quita a Dios de la ecuación y todos los resultados serán completamente tu culpa. Pero Judá entonces se fue a un lugar impío. Versículo número 2. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela, y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Judá no solo dijo, ¿sabes qué? Me voy a ir de ahí. Judá dijo, ¿sabes qué? Ya estoy aquí afuera, vamos a hacer las cosas un poco más a mi manera todavía. Yo sé que mi abuelo, mi bisabuelo Abraham, él no quería que estuviéramos con otras mujeres. Yo sé que tampoco mi abuelo Isaac quería que estuviéramos con otras mujeres incrédulas o de pueblos impíos. Y yo sé que mi padre tampoco quiere eso. Sin embargo, como voy a hacer las cosas a mi manera y todo parece que me está yendo bien, pues hay que agarrar a una mujer impía, contrario a toda la voluntad de sus padres y contrario incluso a la promesa de Dios. Qué interesante, ¿no? Este hombre dijo, me voy a ir y me voy a ir bien. No solo me voy a enlodar, me voy a atascar en el lodo. ¿Por qué no? Ya estoy aquí. Génesis 24:3, hablando de Abraham, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo, hablando de Isaac, Abraham, mujer de las hijas de los cananeos entre las cuales yo habito. Después hablando de Isaac en Génesis capítulo 28:6, y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Judá sabía exactamente cuál era el corazón de sus padres en cuanto a esto y decidió hacer completamente lo contrario. Qué interesante, ¿no? Estamos hablando no de cualquier hombre, estamos hablando de Judá, el patriarca de Judá. Aquel en cuya descendencia después salió el Mesías. Aquel en cuya descendencia salió un hombre conforme al corazón de Dios, David. Aquel un hombre que se llenó de sabiduría, me explico, porque le pidió a Dios, Salomón, de este hombre. Salieron estas familias. La familia de Caleb, que derrotó a todos los gigantes en Hebrón, ¿recuerdan? Era de la tribu de Judá. Un conjunto de figuras, hermanos, que resaltan en la Biblia eran de la tribu de Judá y todos venían de la descendencia de este hombre. ¿Cómo puede ser que este hombre haya decidido irse de su familia? Porque ninguno otro de los hermanos de la tribu de Israel se fueron. El único que se menciona es Judá. Judá decidió irse, no solo se fue, se metió con una mujer que era impía y empezó a tratar de hacer familia en un lugar impío. Interesante, ¿no? Este es el hombre que hoy, me explico, aún los judíos siguen llevando su nombre, los judíos. Punto A, se fue a un lugar impío. Punto B, se buscó una mujer impía. Y punto C, buscó definir su descendencia. No solo dijo, ¿sabes qué? Ya estoy con esta mujer. Ahora que estoy aquí en este lugar, ahora sí voy a tener familia y yo mismo voy a hacer las cosas a mi manera. Leemos Génesis 38, 6 al 7. Después Judá tomó por mujer a su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. En este punto ahora está Judá y empieza a darse cuenta diciendo, espérate, mis planes no están saliendo como yo quería. Aquí está mi primogénito y salió mal. No está haciendo las cosas como yo le estoy enseñando. Y dice la Biblia que Dios le quitó la vida. Sigamos leyendo ahí en el versículo 8. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano, Tamar, y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. No solo había perdido el primogénito,
perdió el primogénito y el que seguía. Ahora Judá está empezando a ver las cosas de una manera distinta. Judá está empezando ahora a ver las cosas un poco más humildemente al reconocer que las cosas no están en el control de nadie más que de Dios. Judá empieza a reconocer y decir, espérate, mis planes que yo tenía aquí no me están saliendo como yo quería. La vida de mi hijo primogénito acaba de morir y ahora está el siguiente y acaba de morir y tengo el tercero y no le voy a dar a la misma mujer. ¿Por qué? Porque Judá empezó a ver la maldad en Tamar, no en él mismo. Tamar no tenía absolutamente nada de maldad ahí. Ella simplemente estaba haciendo lo que se le pidió. Sin embargo, este hombre estaba obsesionado diciendo, espérate, no lo voy a dar al más chico porque también me lo va a matar. Y aquí es donde entra la historia esta mujer, Tamar, la viuda. Punto 3, Judá y la viuda. La mujer Tamar, hermanos, le enseñó un conjunto de lecciones a Judá, el patriarca Judá. Esta mujer, de alguna u otra manera, en su manera aún sumisa de comportarse y en su manera en silencio, que en realidad no hizo nada, me explico, fuera o que fuera incorrecto, ella a su manera, Dios la utilizó para enseñarle un conjunto de lecciones a Judá. Judá, dice la Biblia que al morir su primogénito se lo dio al siguiente, le dijo, ¿sabes qué? Dale descendencia a tu hermano, pues porque murió. Y su hermano dijo, no, ¿cómo que descendencia? No, se va a quedar, los hijos de Tamar se van a quedar con toda la herencia. ¿Cómo le voy a dar descendencia? Prefiero yo mejor tener hijos y que se le den a mis hijos la herencia. Y empezó a haber conflictos y dijo, ¿sabes qué? Jamás, de los jamases, se dice la Biblia que por su egoísmo, también Dios le quitó la vida a él. Y luego le dijo Judá a la torre, dice, espérate, me queda uno nomás. De los 3 que me quedaban, ya se me fue el primero, ya se me fue el segundo y ahora nomás me queda uno. Y ya pasé, me explico, por el primero y el segundo, por esta mujer debe ser el problema. Entonces le dice, ¿sabes qué, Tamar? Espérate, mi hijo todavía está muy chico, vete con tu papá, vete para allá, mira, con tu papá. Y cuando crezca mi hijo te lo voy a dar, ahora sí él va a estar contigo para que ahora sí puedas generar una familia. Dice la Biblia que Tamar simplemente obedeció y se fue a la casa de sus padres. Sin embargo, Tamar, con su proceder, le enseñó a Judá un conjunto de cosas, hermanos, que marcaron el carácter de este hombre. Así, en silencio y en sumisión, Judá pudo reconocer varias cosas con la vida de esta mujer. Punto A, la maldad siempre te alcanza. Huir de la voluntad de Dios con el tiempo te enseña algo. La palabra de Dios es verdad y la maldad siempre te alcanza. Si alguna vez has huido de la voluntad de Dios, esto siempre tiene consecuencias. La palabra de Dios obra, no te mantiene inerte. O cedes a su voluntad y creces, o tarde o temprano terminas amargado, lejos de Dios, solo cantándole los domingos, de domingo a domingo, pero seco y frío, sin su bendición. La palabra de Dios siempre cumple su propósito, o si no, termina alejándote. La maldad, hermano, siempre te alcanza. Por más que quieras huir de ello, dice la Biblia que lo que el hombre sembrare, eso también segará. Proverbios 28, del 13 al 14 dice, el que encubre sus pecados, ¿qué dice? No prosperará. Mas el que los confiese y se aparta, dice, alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón, dice, caerá en él mal. Proverbios 1, 25 al 26 son unos pasajes, hermanos, que la verdad nunca, uno debe leerlos con cuidado, porque dice la Biblia en Proverbios 1, 25 al 26, sino que desechaste todo consejo mío y mi represión no quisisteis. También dice, yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. La Biblia dice que si tú rechazas la voz de Dios, si tú rechazas su consejo, si tú rechazas
tarde o temprano vas a estar en una situación que tú mismo te provocaste. Y dice la Biblia, y vas a clamar a mí y yo no te voy a responder. Y vas a necesitar de mí y no voy a hacer nada porque no puedes burlarte de Dios. Judá trató de huir de una situación complicada en su casa, pero era la voluntad de Dios que se quedara ahí. Sin embargo, él huyó. Y ahora la muerte de sus hijos no eran culpa de Tamar. La muerte de la esposa, porque se quedó viudo después, Judá, no era culpa de Tamar. ¿Sabes de quién era culpa? De él. Él decidió irse. Él decidió meterse a un lugar incorrecto. Él decidió meterse con una mujer incorrecta. Y él decidió tomar decisiones incorrectas. Ahora, las consecuencias de eso, dice Dios, no, por ahí no es. Muere tu primogénito, muere el segundo y muere tu mujer. ¿Qué más quieres? Judá empezó a reconocer entonces que la maldad siempre te alcanza. Y a lo mejor cuando murió el primogénito, ¿sabes qué pudo venir a su mente? José. ¿Por qué no? ¿No fue cruel él cuando quiso matar a su hermano? ¿No fue cruel él cuando vendió a su propio hermano y quién sabe qué le habrá pasado después? Y a lo mejor me vio el primogénito y dijo, yo me merezco esto. A lo mejor murió el segundo y dice, esto simplemente es porque él era bueno y yo aún siendo malo me merezco lo que estoy pasando, pero a lo mejor es Dios tomando cuentas aquí conmigo. ¿Alguna vez has estado ahí donde Dios está tratando contigo y sabes qué viene a tu mente? Te taladra el hecho de las decisiones incorrectas que has tomado en tu vida. Y nomás dices, Señor, a lo mejor me merezco eso. Hace ya 13 años atrás, hermanos, estuve en una situación donde me asaltaron, ya les he platicado, y me acuchillaron. ¿Sabes qué venía a mi mente? No estás en la voluntad de Dios. ¿Qué esperas? ¿Podía clamar a Dios? Sí, podía clamar. Pero también venían a mi mente una y otras de las veces donde Dios trató conmigo en diferentes ocasiones y trataba de traerme, y yo simplemente lo negaba, me burlaba y me iba. Y eso, hermanos, me taladraba en la mente. Es que el mal siempre te alcanza. Quieras o no, el mal siempre te alcanza. Judá, a lo mejor eso le estaba taladrando, a lo mejor eso le estaba rompiendo el corazón diciendo, esto es por lo que yo hice. Proverbios 1:28 dice, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Él pudo haber perdido su hijo, hermanos, por su maldad. Él pudo haber perdido su primogénito por su maldad y aún su esposa por las cosas que él había hecho anteriormente. ¿Y a quién iba a culpar? Recuerden, cuando uno sale de la voluntad de Dios, el resultado de todas sus decisiones son tu culpa. Y ahí estaba Judá, nomás reconociendo, wow, después de tantos años, mi maldad me alcanzó. Aquello de lo que he pensado huir toda mi vida, al final me alcanzó. Aquello de lo que estaba tratando de rehacer mi vida de una manera correcta, sin Dios, al final me alcanzó. Aquello de lo que yo estaba tratando de hacer diferente, al final me alcanzó. Porque, hermanos, nadie puede huir del juicio de Dios. Al final la maldad siempre te alcanza. Cuando Judá veía a Tamar, no podía culparla a ella. Ella no da ni quita la vida. Cuando murió su primogénito, bueno, pudo haber dicho, qué mala suerte tuvo, vamos a la siguiente. Ah, mala suerte. Ahora mi esposa, ya son 3. 3 muertes. ¿A quién voy a culpar? Judá tuvo que reconocer entonces que la maldad siempre te alcanza. Y Tamar, en silencio,
simplemente siguió haciendo lo que siguió obedeciendo a lo que le pedía este hombre. No tuvo que hacer mucho, nomás simplemente en silencio y en sujeción. No solo por medio de Tamar, Judá reconoció en la maldad que la maldad siempre te calza. Punto B, reconoció que Dios siempre es justo. Dios siempre es justo, amén. Judá también tuvo que reconocer esto, Dios siempre es justo. Lo que te está pasando es por decisión tuya. No escuchaste el consejo, no escuchaste a tus padres, no escuchaste la voz de nadie. Quisiste tomar las cosas en tus manos, ahora sí. Tómate una cucharada de tu propia medicina. ¿Y qué vas a hacer? ¿Es injusto eso? No es injusto. Eso es todavía más doloroso. Porque cuando te alejas de Dios y piensas que todo te va a ir bien en tus manos y luego tienes las consecuencias de tus acciones, no puedes culpar a nadie, pues. Dios sigue siendo justo aún en medio de tus aflicciones que tú mismo te provocaste. Dios siempre sigue siendo justo porque te dio lo que estabas buscando. La ausencia de su bendición tiene sus retribuciones, siempre. Y Judá, al ver ahora sí y tratar de ver, ¿sabes qué? Esto simplemente, lo que pasó en mi casa es un error, pero ahora lo que está pasando en mi casa todavía es peor aún. Estoy perdiendo a todos. Lo que estaba pasando allá, según yo, era bien complicado, pero lo que me está pasando ahora a mí, ahora sí, Señor, ¿a quién le echo la culpa? Ya no está mi familia, ya no está mi papá, no están mis hermanos, estoy yo y la maldad de mis propios hijos. Terminaron permitiendo que Dios les quitara su vida. Ahora, ¿a quién culpo? A nadie. Dios siempre sigue siendo justo. No puedes culpar a nadie. Tú puedes decir, Señor, pero hermanos que no saben mi situación, no la tengo que saber. Pero te pido algo. ¿Te has puesto a analizar a lo mejor si Dios es injusto con lo que Dios permitió en tu vida? Verán, muchas veces podemos afligirnos y llorar y la gente pudiera sentir cierta misericordia de nosotros, pero la verdad es que cuando nosotros nos empezamos a fijar y empezamos a compararla con el resto de nuestra vida, yo he llegado a la conclusión, Señor, aún en medio de este dolor, tú eres justo y no tengo nada por qué quejarme. ¿Has estado ahí alguna vez donde te quejas por Dios y piensas que Dios es injusto? La Biblia dice en Salmos 8:4, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Job 7:17 al 18, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? Dios sigue siendo justo. Dios sigue siendo justo, aún en medio del dolor, Dios sigue siendo justo. Aún en medio, hermanos, de su desesperación, Dios sigue siendo justo. Aún en medio, hermanos, de su amargura, Dios sigue siendo justo. Aún en medio, hermanos, de su ingratitud, Dios sigue siendo justo. Aún en medio, hermanos, de todo lo que usted pudiera quejarse, Dios no deja de ser justo, aunque usted lo vea de otra manera. Dios no deja de ser justo y Judá, al evaluar la situación, no podía culpar a nadie. Dios es justo. Tamar, en lo absoluto, no había hecho nada malo. Sin embargo, Judá se estaba queriendo deshacer de ella de todas las maneras posibles. ¿Sabes qué? Vete con tu papá, ven. Ahí espera. Sin embargo, Tamar simplemente obedeció y esperó a que Dios hiciera lo que Dios podía hacer, que es justicia. Qué interesante, ¿no? Muchas veces tratamos, hermanos, de tomar nosotros las cosas en control y tratar de traer justicia sobre nuestras propias manos. Y créanme, Dios es mejor que tú en eso. Porque cuando uno trata, hermanos, de traer justicia en su propia mano, dice la Biblia, dicen las Escrituras, que cuando tú lo haces en tu propio coraje, en tu propia carne, la ira del hombre, ¿qué dice? ¿No obra qué? ¿La qué? ¿La qué? La justicia de Dios. Cuando tú quieres hacer las cosas en tu carne, jamás la justicia de Dios será evidente en lo que tratas de arreglar. No se puede. No se puede.
Judá quiso traer justicia en su propia mano, quiso hacer las cosas de una manera en la que a él le parecían bien y las cosas terminaron cada vez peor. Sin embargo, aquí está una mujer en silencio y empezó a enseñarle varias lecciones a Judá. Primero, la maldad siempre te alcanza, Judá. Y segundo, Dios siempre es justo y aunque quieras deshacerte de mí, Dios traerá justicia a mi causa. Qué interesante, ¿no? Un hombre tan orgulloso, un hombre tan altivo, un hombre que quiso matar a su propio hermano, ahora estaba haciéndose pequeñito ante una mujer viuda. Y no había nada que pudiera hacer. Punto C, Judá experimentó su propio pecado. Con Tamar ahí como la viuda, ahora sí, Judá empezó a experimentar unas cosas y empezó a darse cuenta. Vamos a seguir leyendo aquí en las Escrituras, vamos a ir al versículo 12. Dice así: pasaron muchos días y murió la hija de Sua, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subió a las 3 criadoras de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Ira el Adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: aquí tu suegro subió a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso en la entrada de Inaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Ahora, en la tradición judía, cuando una mujer era viuda, normalmente tenía un velo, se cubría la cara. Pero cuando una mujer también todavía no había sido comprometida y estaba sin casarse, ella normalmente también se cubrían con un velo un poco distinto. Ahora, la situación del por qué se puso junto al camino, a lo mejor la intención, siempre clasificamos a Tamar como la prostituta, ¿no? Pero muy probablemente era que ella sabía que iba a pasar por ahí y se vistió y se quitó el velo que normalmente era de viudez para ponerse otro tipo de velo que era para ahora sí, ya estoy lista para que me desposen, como diciendo: hey, estoy aquí y no me has dado tu hijo y me dijiste que me le ibas a dar. Ahora, Judá no estaba pensando en eso. Judá simplemente vio y dijo: ¿sabes qué? Como estoy pasando por ciertas situaciones y pues no tengo a mi esposa, pues aquí está una mujer y de seguro es prostituta. Vamos, y se acercó a ella. Y es interesante cómo Dios acomodó las cosas aquí, porque muy probablemente en la mente de Tamar no era que su suegro, me explico, se llegara a ella. En su mente era: hey, me prometiste algo y no me estás cumpliendo. Sin embargo, en silencio también se acercó y le dijo: hey, ¿sabes qué? Pues dame tus servicios. Y le dice: pues, ¿qué me vas a dar? Le dijo: te voy a dar un cabrito, pero ¿qué me vas a dar antes de que me des el cabrito? El bordón, el sello. Y le dijo: está bien. La Biblia dice dice en el versículo 18: entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y llegó a ella, y ella, dice, concibió de él. Qué interesante, ¿no? Judá, el hombre que ahora no quería ninguno de sus hijos para que le diera descendencia a esta mujer, era él mismo quien había producido descendencia en su nuera. Interesante cómo muchas veces Dios acomoda las cosas, hermanos, y es increíble. Es increíble ver cómo muchas veces gente llega aquí destruida y en situaciones complicadas y de alguna manera Dios acomoda las cosas, hermanos, y aquí siguen. Y Dios de alguna manera muestra misericordia, les da de su gracia y empiezan a dar pasos en cosas que parecían imposibles. Judá, hermanos, no tenía absolutamente nada a su favor. Sin embargo, tuvo a Dios de su parte y era suficiente. Dice en el versículo 20: y Judá envió al cabrito de las cabras por en medio de su amigo Adulamita para que se recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo: ¿dónde está la ramera de Inam junto al camino? Y ellos le dijeron: no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo: no le he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado ramera. Y dijo Judá: tómenselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no le hallaste. Sucedió que al cabo de 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada.
Pero ella, cuando la sacaba, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo: mira, ahora que de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá, dice, los conoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado cela a mi hijo, y nunca más la conoció. Judá entonces experimentó ahora su propio pecado. Ahora, ¿cómo? ¿Recuerdan las cosas de las que se quejaba Judá al principio? Judá se quejaba de que su papá era una persona que tenía preferencias y que tenía la bendición sobre uno de sus hijos cuando sus hijos ni siquiera se lo merecían. ¿Recuerdan? Iniciamos con eso. Judá a lo mejor estaba resentido con José. ¿Por qué? Porque mira, este es un chamaco que no hace bien las cosas, es un mitotero, es un engreído, y sin embargo, mi papá todavía lo quiere a él. Como no me gustan estas cosas, me voy a ir. Ahora, Judá, de este lado ahora, está favoreciendo a sus hijos que eran unos ingratos también. Está favoreciendo a sus hijos que también eran unos impíos en todo el sentido de la palabra. Dice la Biblia que porque eran malos, Dios les quitó la vida. Pero ahora se voltearon las mesas. ¿Por qué? Porque ahora el padre es Judá. Y a los hijos que estaba favoreciendo, que no se lo merecían, Dios trató con ellos. Qué interesante, ¿no? Interesante es como Dios voltea las cosas, pero Tamar le hizo ver esto a ella. No solo se dio cuenta que el bendecir y el cuidar a sus hijos fue algo malo y que estaba actuando igual que su papá, también él quiso traer juicio sobre el proceder de Tamar. Él quiso llegar y decir: ¿sabes qué? Aquí las cosas están haciendo mal y van a hacerse las cosas como yo digo. ¿Sabes qué? Sáquenla y quémenla. Él quiso traer juicio, hermanos, que no le pertenecía a él. Muchas veces podemos quejarnos de la manera en la que Dios actúa con ciertas personas, pero hermano, deje a Dios ser Dios. Hay cosas que a usted no le pertenecen, hay juicios y acciones que no le corresponden a usted tomar. Hay cosas que nomás les corresponden a Dios. No, Señor, pero ¿qué no ves qué malo es esta persona? Déjalo a Dios. Déjalo a Dios. La venganza, dice, es de Él, no tuya. Y cuando tú le robas eso a Dios, el Señor dice: bueno, le iba a ir peor, yo iba a ser glorificado y te iba a ir mejor a ti, pero como tú lo quisiste hacer en tus fuerzas, toma las consecuencias de tus propias decisiones, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Judá quiso traer juicio y al ver ahora sí a su nuera que iba a ser quemada, y a lo mejor una vez más gritando y pidiendo por su vida para que no la quemaran, otra vez volvía a su mente diciendo: hey, ¿te acuerdas lo que tú hiciste? ¿Te acuerdas que quisiste matar a tu hermano y que él clamaba por su vida y tú lo ignoraste? Ahora te salió el tiro por la culata, campeón. Porque la razón por la que le estás matando es por tu propia culpa. Tú eres el hombre que te llegaste a esa mujer. Y cuando se dio cuenta, Judá dijo: espérate, esas cosas son mías. Estoy a punto de traer juicio sobre una mujer cuando yo fui el que provocó estas cosas. Muchas veces, hermanos, me maravillo es cómo Dios trae justicia y juicio. Hay ciertas cosas que han pasado en mi vida que me hacen pensar y decir: qué increíble es Dios. Qué increíble es Dios, porque Él es mejor que nosotros en traer juicio. Qué increíble es Dios, porque Él es mejor que nosotros aún en traer bendición. Qué increíble es Dios, porque Él siempre tiene control de todas las cosas, aunque en el momento no lo veamos así. Él siempre está en control. Es interesante porque nosotros queremos ver resultados y ver cómo Dios obra de un día para otro. Y nos desesperamos porque no vemos los resultados en el momento. Pero hermanos, Dios ve la vida entera y dice: aquí voy a tratar con esta persona. No aquí. Todavía no ha llegado a su punto. Lo voy a tratar acá. Y uno en su desesperación, enojado con Dios: Señor, ¿por qué eres así de injusto? Y no tratas con aquella persona, y después de un tiempo dices: ay, espérate. Aquello por lo que te criticaba aquel hermano es lo mismo que yo estoy haciendo ahorita. Aquello que yo me enojé contra aquel hermano es lo mismo que yo hice ahorita. Y si yo pedía juicio sobre aquel hermano, ¿quién soy yo ahora para que Dios no traiga ese mismo juicio sobre mí?
Amén. Aquello que criticaba sobre tal persona, ten cuidado porque muchas veces Dios es bueno en voltear la mesa para hacernos ver qué tonto eres. Aquello que tú estabas demandando es ahora lo mismo que te va a pasar a ti y peor. ¿Y podemos decir algo? No. Dios sigue siendo justo. Gálatas 6:8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu dice segará vida eterna. Judá experimentó su propio pecado con Tamar, hermano. Judá vio y dijo, ¿sabes qué? Mis favoritos, mis hijos, ahora Dios me los quitó y era lo que yo me enojaba con mi padre. Eso terminé siendo yo. El juicio que yo pensé al criticar a mi familia, al criticar a todos los demás, ahora ese juicio viene sobre mí porque yo estoy a punto de quemar a una mujer que yo misma embaracé. Después de ese punto, dice la Biblia que Dios, dice la Biblia y vuelve otra vez a la historia de José. Y viene con un Judá, ahora un Judá distinto. Dios tuvo que tratar con este hombre y darle una cucharada de su propia medicina para que se diera cuenta que él no tiene control de nada. La maldad siempre te alcanza, Él siempre es justo y la verdad siempre, o la justicia siempre precede a cualquier otra cosa de maldad. Punto D y último, punto D, perdón, el punto 3, Dios bendice un proceder correcto. Lo interesante aquí de la viuda, esta viuda de la cual se quiso deshacer, hermanos, esta viuda que le era su piedrita en el zapato durante todos los tiempos, esta viuda siguió haciendo lo correcto. Y lo quiero animar en esto, hermano, porque a lo mejor usted pudiera pensar y decir, Señor, pero es que nadie ve lo que yo estoy haciendo y te estoy tratando de glorificar, hermano, pues síguelo haciendo. No, Señor, pero es que nadie ve mi esfuerzo, hermano, nadie lo tiene que ver. Su esfuerzo es para Dios, que Dios lo vea y es suficiente. No, hermano, es que usted no ve, mira, aquella persona está siendo renombrada, está resaltando y esa persona tiene una mala actitud. Hermano, usted no sabe la actitud de otra persona. Usted sigue haciendo lo que le corresponde y dele gloria a Dios con eso. Porque Dios no deja de ser justo. Dios siempre bendice un proceder correcto. Salmos 1:6, porque Jehová conoce el camino de los, ¿qué dice? Justos, mas la senda de los malos, dice, perecerá. Si tu proceder es correcto, Dios se encargará entonces de cuidar de ti. Que no te importe lo demás, tú concéntrate en tu parte. Proverbios 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece. Y luego dice una parte interesante, dice, y no añade tristeza con ella. Judá reconoció que Tamar, el proceder de Tamar era correcto. Y ella procedió tranquilamente siempre. No hizo nada, no hizo alarde, no hizo otras cosas, no maldijo a Judá, simplemente ella hizo su parte y quiso seguir haciendo su parte, y sin embargo Tamar tomó provecho. Y Dios usó eso para darle una cucharada a Judá y decirle, no tienes control de nada. Aquello que más criticabas, aquello que odiabas es lo que terminaste convirtiéndote. Aquello que juraste destruir es en lo que te has convertido. ¿Le puedo preguntar algo? Dios siempre me dice el proceder correcto. El detalle es que muchas veces pensamos que siempre estamos nosotros en lo correcto. Es algo interesante. Casi todas las personas, casi todos los cristianos siempre piensan estar o tomar la decisión correcta. Pero me gustaría que analizaras un poco más este versículo, porque dice la Biblia, la bendición de Jehová es la que enriquece, y dice, y no añade tristeza con ella. ¿Te puedo preguntar algo? Si crees que Dios te está bendiciendo, la siguiente pregunta es, ¿hay tristeza en tu corazón en la bendición que se supone Dios te está dando? Porque si es así, entonces no es Dios quien te está dando eso. No, sí, Dios está conmigo, Dios está conmigo. ¿Qué no ve, hermano? Dios está conmigo, espérate, pero no te veo muy feliz. No, hermanos, que usted no sabe, pues no tengo que saber, la Biblia es clara. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y Judá tuvo que reconocer, hey, estoy tratando de hacer las cosas aquí, según yo estoy haciendo un buen trabajo, pero no, simplemente no se siente bien esto. He perdido a mi hijo, he perdido a mi otro hijo, he perdido a mi esposa y simplemente pienso que Dios me está bendiciendo. No es así.
Judá tuvo que aún reconocer y dejar su orgullo a un lado, hermano, para que Dios pudiera hacer la obra en él. ¿Le puedo preguntar algo? Dios te está bendiciendo, y si Dios te está bendiciendo, entonces ¿hay tristeza en esa bendición? Si lo hay, hermano, no es de Dios. No es de Dios. Deja tu orgullo a un lado y cambia de camino, porque no es de Dios. Si estás enojado con medio mundo, hermano, entonces no es de Dios. Hermano, si tienes más dinero pero no te sientes a gusto, hermano, pues no es de Dios. Si estás haciendo más cosas pero sigues intranquilo y no tienes paz en tu corazón y hay tristeza, hermanos, no es de Dios. Cambia de dirección, le estás regando. Porque la bendición de Jehová enriquece, y dice la Biblia, y no añade tristeza con ella. Hay mucha gente que piensa que tiene a Dios de su lado, pero se le lleva triste. ¿Qué no estás viendo entonces que no es Dios ahí? Y si no es Dios, ¿no es lo más sabio entonces cambiar de proceder? Judá a lo mejor en su orgullo estaba consciente diciendo, no, estoy mejor aquí que en mi hogar. Estoy mejor aquí, quiero hacer mi vida aquí, quiero hacer mi familia aquí, estoy mejor que allá, en esa familia donde hay tantos conflictos. No, yo prefiero estar aquí. Y estoy aquí, Dios me va a bendecir, y Señor, bendíceme, y voy a tener hijos. Mira, ya tengo 3 hijos, Dios me está bendiciendo, espérate, pero la tristeza empezó a inundar el corazón de este hombre después. Y él tuvo que reconocer, no, Dios no está aquí. Dios no está aquí. Después de esta situación con la viuda, punto 4, Judá después de la viuda. Vemos un Judá ahora un poco distinto. Un hombre que ha madurado, que ha crecido, que ha dejado su orgullo a un lado y ahora sí está dispuesto, hermanos, a que Dios lo moldee. Después de conocer acá a un hombre que quiso matar a su hermano, quiso vender a su hermano, que estaba a lo mejor enojado con su padre, que estaba airado con José, que tenía una mala reputación de Rubén, que tenía una mala idea de Simeón y de Leví, ahora este hombre, vemos un hombre completamente distinto. Porque cuando se presenta ante José, él le dice, hey, espérate, José, yo soy tu siervo. Mira, este joven aquí es hijo de mi papá y es su favorito. Si le quitamos a este joven a mi papá, él va a sufrir mucho. Van a descender, dice la Biblia que Jacob lo describió como que van a descender, voy a descender con mis canas con dolor al Seol. Judá reconoció, si nomás le quitas a este niño, a este joven, a mi papá, no voy a poder vivir con esto. Yo sé, él fue el que tenía la copa, yo lo sé. Sin embargo, por favor, toma mi vida. Eso, un Judá 20 años atrás, 25 años atrás, jamás lo hubiera hecho. Jamás hubiera dado la vida por su hermano, el chiqueado, el consentido, el que amaba a su papá. Sin embargo, él sabía ahora, no puedo criticar la acción de mi papá cuando yo mismo hice cosas incorrectas y traté de proteger a mis hijos que estaban mal. ¿Quién soy yo para juzgar a mi papá? ¿Quién soy? No puedo criticar tu juicio, José, porque yo también he tomado malas decisiones. Pero sí te puedo decir algo, por favor, toma mi vida y deja salir a mi hermano Benjamín. Es un Judá completamente distinto. Pero tuvo que pasar por una Tamar, por una viuda, que le hiciera entender eso. Punto A, Judá después de la viuda. Punto A, un hombre en la voluntad de Dios. La Biblia dice que después de esto salió, y cuando se hace mención de ellos, de Judá, ahora está Judá con su papá y con el resto de sus hermanos. Y trae a sus hijos, a los que tuvo con Tamar, los trae junto con él. Dice la Biblia que nunca jamás se volvió a llegar a Tamar. Sin embargo, eran sus hijos. Y Dios había dicho una promesa que iba a bendecir a su descendencia. Él reconoció esto y dijo, está bien, voy a ir otra vez a mi tierra. Un hombre ahora que estaba en la voluntad de Dios. ¿Qué pasó con el hombre que quería hacer su propia voluntad? Se dio cuenta de que simplemente no tenía control de nada.
Hay un versículo, hermanos, que personalmente es uno de mis preferidos. Salmos 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino. Y dice, y confía en Él, y Él hará. Es complicado muchas veces encomendar a Jehová nuestro camino y decir, Señor, no sé qué va a pasar, pero aquí lo estoy poniendo en tus manos. Tú toma control de eso, Señor, porque yo no puedo. Es bien complicado. Porque es dejar todas aquellas cosas que te abruman a los pies del Señor y decir, Señor, aquí está. Confío en que tú puedes hacer mejor trabajo de lo que yo pueda hacer. Confío, Señor, en que tú tienes mejor control de las cosas de las que yo pudiera tener. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, dice, y Él hará. ¿Aún piensas, hermano, que tu voluntad es mejor que la de Dios? ¿Aún piensas que tu método es mejor que el de Dios? ¿Aún piensas que tu plan es mejor que el plan de Dios? Te animo a que pienses en este versículo. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Judá aprendió esto. Señor, quise hacer las cosas a mi manera, pero ahora reconozco eso, tengo que dejar eso a un lado porque quiero tu bendición. Y se fue otra vez con su padre. Se fue otra vez con sus hermanos. Y ahora en vez de procurar la división de la familia, estaba procurando la unidad de su familia, dando e intercediendo por su propio hermano. Qué interesante, ¿no? Punto B, ahora era un hombre intercesor. ¿Qué pasó con el hombre orgulloso que pensó ser suficiente sabio para traer justicia propia a su hermano? Bueno, ahora un hombre que había reconocido, no tengo nada en control, no tengo sabiduría, Señor, solo ayúdame. Es lo mejor que puedo hacer. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como Él para el Señor, y no para los hombres. Es siempre difícil muchas veces, hermanos, como cristianos, interceder por una persona que hace malas cosas o te complica la vida. Sin embargo, la intercesión, yo creo que es lo que nos hace más parecidos a nuestro Señor Jesucristo. Porque Él intercede por nosotros diariamente, dice la Escritura. Inmerecidamente, dice la Escritura, que Él intercede por nosotros. Judá, hermanos, aprendió a ver la importancia de cuidar de otras personas y la importancia de cuidar a su propio hermano y su propia familia. Le costó aprenderlo. Pero vemos un hombre completamente distinto después. Y punto C y último, una descendencia victoriosa. Y quiero que me acompañen aquí a Génesis capítulo 49, 10 capítulos más adelante. Porque ahora sí, al momento Israel iba a morir. Y dice la Biblia que él pidió que estuvieran todos los hermanos y ahora sí iba a venir la bendición de Judá sobre todos los hermanos. Y ahora aquí se ve, ahora sí, lo que Dios piensa de cada uno de sus hijos. Vamos a leer los primeros, dice la Biblia en el versículo 1, dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Versículo 2, juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Versículo 3, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. ¿Qué dice? No serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Aquello que a lo mejor invadía el corazón de Judá en la injusticia que se estaba dando tarde o temprano, Dios está ahora tomando cuentas por medio de su hijo. Y le dijo, Rubén, tú eres el primogénito, pero tú no serás el bueno, porque envileciste a tu padre. Y la maldad siempre te alcanza. Versículo 4. Impetuoso como las aguas, no serás el principal. Perdón, versículo 5. Simeón y Leví son hermanos. ¿Y luego qué dice? Armas de iniquidad, sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte a su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel.
Y Judá a lo mejor estaba viendo y diciendo, espérate, yo pensé que esto ya, me explico, y ahora se está tratando con Rubén, y ahora se está tratando con Simeón y Leví. Y luego llega el cuarto hijo. Dice el versículo 8, Judá, ¿qué dice? Te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre, ¿qué dice? Oye, espérate, esto era para José, no era para mí. Yo ya había resuelto esto en mi corazón. Yo ya podía interceder por mis hermanos, ya estaba todo bien. Esto no era para mí. Sin embargo, ahora la bendición era sobre él. Le dice, hey, todos tus hermanos se van a inclinar ante ti. No termina ahí. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Y luego dice el versículo 10, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congreguen los pueblos. Atado a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino sus vestidos, y en las sangres de uvas su manto, sus ojos rojos de vino y sus dientes blancos de leche. Lo que está dando aquí es Judá está diciéndole, vas a tener un mundo de bendiciones. El vino no va a escasear, la leche no va a escasear, y el cetro de Judá nunca será apartado. La bendición y el poder que se te está otorgando ahorita nunca se te va a quitar. Ahora, uno dirá, eso se lo hubiera podido decir a Judá 20 años atrás, 25 años atrás, o el tiempo atrás. Yo creo que no. Sin embargo, hubo una mujer que hizo su parte y Dios se encargó de hacerle ver a este tonto hombre orgulloso que no había muchas cosas que él estaba en control, que Dios siempre es justo, que la verdad siempre prevalece. Y Judá al final reconoció esto y dijo, tengo que cambiar. ¿Te puedo preguntar algo? Es difícil tomar decisiones cuando el orgullo invade tu corazón. Pero a lo mejor Dios te ha hecho ver y decir, ¿sabes qué? Hay cosas que estás haciendo que no debes de estar haciendo. Estás tratando de tomar las cosas en tus manos y no es mi plan que tú lo hagas, porque tu ira nunca borrará mi justicia. A lo mejor Dios está diciendo aquí, te estás quejando de otras personas, tú haz tu parte, tú arregla tu corazón, tú haz lo tuyo y tarde o temprano aún esto tendrá su recompensa, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y la vida de Judá, hermanos, es increíble en este sentido, porque su vida y su familia era un desastre. Sin embargo, él retrocedió y él dijo, ¿sabes qué? Sea lo que sea, en el medio de ese desastre, ahí está Dios. No sé cómo, ni cuándo, ni cómo, ni por qué, pero necesito estar ahí. Porque lo que yo estoy pensando que es bendición, en realidad me está matando. Y lo que yo estoy pensando que está bien, en realidad me está alejando. Necesito devolverme. Y volvió como un hombre completamente distinto. Y ahora aquellas cosas que a lo mejor él había renunciado porque los puso en las manos de Dios, ahora Dios está encargando de dárselas y decirle, ahora tú. Esa bendición, esa inclinación que tú a lo mejor algún día celaste de José, esa ahora te pertenece. Esas bendiciones de abundancia que tenían los demás no son para mi hijo primogénito, ni para los siguientes dos, son para ti. Y en esos versículos, no vamos a entrar a fondo en ello, pero en esos versículos también se hablan de lo que viene siendo las profecías acerca del Mesías que iban a venir por medio de él. El cetro de Jehová, de Judá nunca se iba a apartar. Es interesante cómo vemos el capítulo 38 de Génesis. En medio de escándalos, en medio de todo esto, salió algo muy precioso. La descendencia de un hombre que decidió cambiar el rumbo de su vida. Porque no dejó que su orgullo tomara control de él, sino que tomó decisión. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias por medio de tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Y gracias por lo que leemos, Señor. Y por lo que aprendemos, Señor, por medio de Judá. Es increíble, Señor, la manera en la que obraste en este hombre. Y es increíble la manera, Señor, en la que podemos aprender aún de su proceder, Señor.